lo que es Microsoft Access, que es una base de datos, qué es una tabla, cuáles son los datos que integran la tabla y explicar los tipos de fichas que integran el entorno. También les vamos a comentar lo que son los tipos de datos de Access. Access es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. Igualmente, es un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música, etc. Está pensado en recopilar datos de otras utilidades y manejarlos por medio de las consultas e informes. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Es un sistema de archivo electrónico. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por ejemplo, en una tabla que contiene los datos de los empleados de una compañía, puede haber una fila para cada empleado y distintas columnas en las que figuren detalles de los mismos, como el número de los empleados, el nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de teléfono particular. Podemos crear tablas para una base de datos nueva o para una base de datos existente. En ambos casos el procedimiento será el mismo. En primer lugar debemos ir a la ficha Crear y pulsar el botón Tabla. Observarás en la pantalla del lado izquierdo el panel de navegación enlistando la nueva tabla y al lado derecho una pestaña con el mismo nombre de la tabla y una cuadrícula donde pondremos crear los campos de la tabla. El campo primario de esta tabla será el campo ID de empleado, el cual contendrá un texto de 5 caracteres que identificará de manera única a cada empleado. Antes de crear este campo debemos observar que Access ya ha creado el primer campo de la tabla y le ha puesto nombre ID. Así que el primer paso será modificar el nombre de ese campo para que concuerde con la definición de la tabla. Para iniciar con este cambio debemos hacer clic derecho sobre el encabezado del campo para mostrar el menú emergente. Selecciona la opción Cambiar nombre de campo y podrás cambiar el nombre del campo directamente en el encabezado. Solo nos resta cambiar el tipo de dato de este campo, que de acuerdo a mi diseño debe ser de tipo texto y una longitud de 5. Para hacer el cambio debes ir a la ficha Campos, que se encuentra dentro de herramientas de tabla, y dentro del grupo Formato encontrarás una lista con los tipos de datos disponibles y de donde seleccionaré la opción texto. Finalmente debo especificar la longitud del campo dentro de un cuadro de texto llamado como tamaño del campo, que también se encuentra dentro de la ficha Campos. Los pasos que hemos seguido hasta ahora fueron para modificar un campo que Access ya había colocado y lo hemos modificado. A continuación debemos crear nuevos campos, el cual será un procedimiento diferente. La clave principal o llave principal de una tabla está compuesta por una o varios campos que identifican en forma única cada registro almacenado. Un campo o un conjunto de campos que representa valores únicos en una tabla. Estos valores se pueden usar para hacer referencia a registros enteros, ya que cada registro tiene un valor distinto para la clave. Se utiliza como clave principal un campo que contenga valores que no se repiten para cada registro. Por ejemplo, en la tabla empleados, al campo número de empleados es la clave principal de esta tabla. Texto, cuando en el campo vamos a introducir texto. Memo se utiliza para textos extensos como comentarios o explicaciones. Numérico, fecha y hora. Moneda, para valores de moneda y datos numéricos. Ahora vamos a explicar cada una de las fichas que contiene el entorno de Access.
Ventanas de entorno. La barra de título contiene el nombre del programa y del archivo con el que estamos trabajando en el momento actual. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar y maximizar y cerrar. Barra de acceso rápido. Contiene las operaciones más habituales de AXE para guardar, imprimir o deshacer. Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Barra de menú. Contiene las operaciones de AXE agrupadas en el menú desplegable. Contiene 3 tipos básicos de elementos: comando inmediato, opciones con otro menú desplegable, opción con cuadro de diálogo. La barra de herramientas. Contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunas de las operaciones más habituales, como guardar, imprimir, abrir, etc. Hay operaciones que no están disponibles en un determinado momento. La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene indicaciones sobre el estado de la aplicación proporcionada distinta información según en la pantalla en la que estemos en el momento. El panel de tareas es sensible al contexto. Esto quiere decir que mostrará información diferente según lo que estemos haciendo en el momento de abrirlo. Los objetos de AXE vienen siendo las tablas. Es el objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema particular. Las tablas contienen campos que almacenan los diferentes datos. Las consultas. Es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas ya creadas. Se utilizan para extraer de las tablas los datos en ciertas condiciones. El formulario. Diseñado para la introducción, visualización y modificación de los datos de la tabla. El informe. Diseñado para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados en una tabla. Se utilizan para presentar los datos de forma impresa. Las páginas. Una página de AXE a datos es un tipo especial de página web diseñada para ver datos y trabajar con ellos desde Internet o desde una intranet. Macros. Define de forma estructurada las acciones que el usuario desea en AXE realice en resultado a un evento determinado. Y por último, los módulos contienen procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. Como conclusión, Microsoft es una herramienta de fácil manejo para la manipulación y creación de bases de datos ajustadas a microempresas. Se encuentra incluida dentro del paquete de Microsoft Office. Es una herramienta a la cual cualquier persona sin mucho conocimiento de base de datos puede utilizarla con el fin de crear una simple plantilla o 2 tablas reaccionadas.